hacer una breve introducción de este webinar a solicitud de la oficina o la representación de FAO en Colombia a través de la red TCI y para entregar una capacitación sobre alimentación y nutrición, alimentación saludable para la familia, y lo más importante creo que es la participación de nuestra querida colega Fátima Brandalice. Fátima trabaja en la oficina subregional para Mesoamérica de la FAO y los temas que coordina es sobre vinculación de la agricultura familiar con las compras públicas, no solo los temas de alimentación escolar, sino todos los posibles mercados que podemos identificar junto a los agricultores familiares. Así que voy a dar de inicio la palabra a nuestra colega Fátima para que realice esta pequeña conversatorio con los técnicos de seguridad alimentaria. Adelante, Fátima. Gracias, Israel. Buenos días a todos y todas. Bien, como yo estoy en República Dominicana en una misión y tenemos una reunión que ya empezó, yo pedí que pudiera hablar con ustedes primero, porque en realidad yo no voy a hacer una presentación. Es un conversatorio sobre la importancia de la inclusión de la agricultura familiar en los mercados, principalmente las compras públicas, los mercados institucionales. Bien, como ustedes saben, y me parece que Colombia ya tiene una definición clara de agricultura familiar. Agricultura familiar no son solamente aquellos agricultores pobres de subsistência, de traspatio. Este período de pensar dessa maneira já se foi, já passou. Os agricultores familiares são aqueles que atendem a alguns critérios que devem ser claros para definirlos quiénes son y diferenciarlos de los agricultores no familiares, pero se componen por diversos tipos, que son los de subsistencia, algunos otros que ya están en condición un poquito mejor, ya accesan a algunos mercados, pero con vínculos frágiles, y un grupo más consolidado, que já organizados em cooperativas, já com acesso a mercados um pouco mais estáveis. Pero hablando especificamente em compras institucionais, tanto para a alimentação escolar, como outros mercados, como ejército, hospitales, guarderias e outros, e mesmo para o abastecimento del país para la seguridad alimentaria de los pueblos. Estos mercados son fundamentales, especiales, importantes para los agricultores familiares. No solamente para los de subsistencia, pero también para aquellos que están intentando mejorar. ¿Por qué eso? Porque principalmente los agricultores familiares de subsistencia, que tienen hasta, muchas veces están en situación de inseguridad alimentaria. Si se logra que ellos empiecen a producir para su consumo, para su alimentación de la familia, y producir algo de excedente para un mercado, hay que ser un mercado accesible a ellos, que no exija un volumen tan grande de producción, al inicio por lo menos, y también que no involucre una logística difícil a estos agricultores familiares más pobres. Y en este caso, las compras públicas para alimentación escolar, principalmente de los productos in natura, ¿no? Hortalizas, huevos, carne de pollo, pescado,
Este los mercados más accesibles a esta gente. Porque, ¿qué queremos? No solamente mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de esa gente, pero también quitarlos de la pobreza y principalmente de la pobreza extrema. Entonces, estos mercados institucionales, a donde la participación de la asistencia técnica y extensión rural es fundamental, porque ¿cuál es el principal dificultad, digamos así, que mucha gente impone para la adquisición de estos productos de la agricultura familiar? La calidad. Calidad y volumen constante de entrega de productos. Y en este punto, solamente la asistencia técnica fuerte de un país puede realmente dar las condiciones. Mismo que este tema de la calidad es algo muy cuestionable, porque muchas veces dicen, no se puede porque la agricultura familiar, principalmente estos más pobres, pero también los demás, los que ya están en condiciones un poco mejores, no tienen condiciones de proveer con calidad, pero compran de los intermediarios. ¿Y quién compra? ¿De quién los intermediarios compran? De la agricultura familiar, que son quienes producen alimentos. Entonces, estos alimentos no caen del cielo. Los intermediarios compran de la agricultura familiar. Y si de ellos hay calidad, hay también de los agricultores familiares. Y calidad es una cosa que debe tener para todos. Y ahí el papel, resalto, importante de la asistencia técnica y de la extensión rural, no solamente para garantizar esta calidad a todo el pueblo, no solamente para las escuelas o para las guarderías o para las compras públicas, pero también para todas las personas. Y en términos de volumen de producción, esto creo que es la más grande dificultad de la agricultura familiar, no solamente del tipo de subsistencia, pero también y hasta los consolidados, porque si queremos realizar compras públicas, por ejemplo, de granos básicos para el ejército, seguro que ahí se va a comprar de un tipo de agricultura familiar más consolidada, organizada en cooperativas, que tenga una facilidad de proveer un volumen y una frecuencia más adecuada a estos mercados. Entonces, pero mismo para esto, el papel de la asistencia técnica, la extensión rural, el crédito seguro que hay que tener un país, ¿no? Es fundamental para incluir a los agricultores familiares en estos mercados. Bien, no sé si a mí me gustaría más tener un conversatorio con ustedes, que puedan preguntar o intentar aclarar alguna duda, o mismo cómo ustedes están manejando en Colombia este tema de la inclusión de la agricultura familiar en las compras institucionales, que mismo hacer una presentación, porque me parece que es una cosa tan obvia este tema de la inclusión, porque los agricultores que no son familiares, el principal objetivo son commodities, de exportación, y quien produce los alimentos, eso todos sabemos, en América Latina, es la agricultura familiar. Entonces, el mensaje que yo quería dejar a ustedes es eso.
sempre quando pensamos em mercados, como incluímos a agricultura familiar, que vamos a garantizar a seguridade alimentar e nutricional das famílias e também a redução da pobreza rural. Então, estes são os pontos, e para que necessitamos para isso? Uma assistência técnica de extensão rural forte, que pueda trabalhar com estas famílias, que pueda incluí-los em los mercados e mercados que são mais justos, tanto em termos de preço como em termos de redução, apoio à redução da pobreza. Os agricultores familiares de subsistência, que é o primeiro tipo, digamos assim, podem prover em circuitos curtos alimentos in natura e os um pouco melhores, digamos assim, já podem prover volume um pouco mais grande, que se puede ter uma logística um pouco mais complexa. E para aquelas compras, por exemplo, de granos básicos, para o exército, para os hospitais públicos de um município, se pode comprar já de cooperativas de agricultores familiares mediante coisas de comércio justo, contratos, volume necessário, entrega e tudo mais. Mas não podemos seguir trabalhando com segurança alimentar e nutricional sem a inclusão da agricultura familiar como ator, como protagonista destes processos. Bien. Sí. Muchas gracias, Fátima. Yo creo que mientras se organizan los grupos en las dos regiones, quizás una pregunta que se me viene a la mente es que más bien las barreras que limitan el acceso a estos mercados de los agricultores familiares serían de índole, por ejemplo, normativo. Es decir, si un intermediario compra al agricultor familiar, tiene la facilidad a acceder a estos mercados. Pero ¿cuál sería esa limitante de que el propio agricultor acceda a estos mercados? Llámese alimentación escolar, llámese hospitales, como los ejemplos que tú mencionabas. Cambio. Bien. Primera cosa, hay que tener una decisión política para que realmente se tenga la voluntad de incluir a los agricultores familiares en estos mercados que son los más adecuados a ellos. Esto en algunos países involucra cambio en la legislación, en los marcos legales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países tienen esta cosa de ley de licitación. Y si haces una licitación igual para todos, seguro que los grandes productores o los acopiadores o los intermediarios van a tener más condiciones de participar que los agricultores familiares. Entonces, esa es básicamente una voluntad política, una decisión política. Por ejemplo, yo estoy aquí en República Dominicana justamente por eso. Porque el presidente dijo, yo quiero comprar por lo menos un percentual mínimo de la agricultura familiar para todas las compras públicas del Estado. Y orientó a la Dirección General de Compras del país para que se hace un decreto, algo para cambiar y ajustar los marcos legales permitiendo esta compra. Bien, eso involucra que para garantizar hay que tener registros, una base de datos de agricultores familiares que digan de quién realmente se puede comprar. Pero para inclusión real de la agricultura familiar en esos mercados, porque de una escuela es fácil. Produtos in natura vamos comprar de
un grupo de agricultores que los organizamos, los prestamos asistencia técnica, provee para la escuela, mismo con opciones de pago de dinero de los padres o algo que va para el municipio. Pero para una inclusión más completa en todos los mercados institucionales, necesariamente hay que tener cambios en la ley. Pero eso ya tenemos experiencia en Brasil, experiencia aquí en República Dominicana, que estamos en marcha, que puede ser utilizada para, no es nada imposible, se puede utilizar las experiencias que ya existen para compartir con los demás países y todos pueden seguir en ese sentido. Ahora vamos a dar la palabra a los colegas, no sé, Nancy o los colegas en la oficina de FAO, la representación, o los colegas en los territorios que deseen hacerle alguna pregunta a Fátima. Adelante. Bueno, ¿tiene alguna pregunta, Carlos? Sí. Si no, lo voy traduciendo. Carlos, tenemos un grupo de varias personas acá. Mi compañero Carlos está un poco retirado y él quiere preguntar. Sí, queríamos hablar un poco sobre el tema del precio. ¿Cómo han manejado los precios? ¿En qué espacio los han manejado? ¿Y cómo ha sido el sistema más de esos secretos que comentan en Centroamérica ha ido avanzando el tiempo? La pregunta es cómo se maneja el tema de los precios, cómo se regulan y cómo se ha manejado el tema de los decretos de esa política que se está desarrollando en Centroamérica. Bien, aquí todavía no se están arreglando los marcos legales para permitir que las compras directas de la agricultura familiar sin licitación. Entonces, favoreciendo a estos agricultores familiares en los procesos de licitación, con un puntaje más, pero todavía no están trabajando en precios. Ya en Brasil, que es mi experiencia por relación, tú ya debes tener notado que yo soy brasileña. En Brasil tenemos el programa de garantía de precios mínimos de los productos de la agricultura familiar. Pero esto ya es un avance. Entonces, los productos básicos de la alimentación, que integran la canasta básica, son regulados por el Estado, dándoles precios mínimos. Ahora, esto es un proceso, el proceso de ajuste de los marcos legales. Después, el proceso de garantía de precios justos. Aquí todavía en Centroamérica no se está trabajando en términos de precios, pero sí de garantizar un mercado, porque en América Latina tenemos tres principales problemas de la agricultura familiar. Y eso tenemos en Centroamérica, inclusive Colombia participó la semana pasada, una jornada de discusión sobre instrumentos de planificación de fortalecimiento de la agricultura familiar. Y los tres principales problemas son crédito adecuado, blando y adecuado a cada tipo de agricultor familiar que existe, asistencia técnica, fortalecimiento de la asistencia técnica y mercado. Esto es porque los agricultores familiares, principalmente los que no son consolidados, que ya no tienen un vínculo más fuerte con el mercado, que ahí necesitan de otras políticas públicas diferenciadas, estos agricultores tienen una fragilidad de vínculos con el mercado muy fuerte. O venden a los vecinos, ojalá, porque algunos no producen ni para su propio consumo, pero algunos producen lo que consumen y logran vender un poco para los vecinos. Y los demás están en las manos de los intermediarios. Y todos sabemos que los intermediarios no tienen precios justos, ¿no? Porque tienen que tener su ganancia para vender después. Entonces, primer paso
ajuste de los marcos legales, construir la voluntad política y ajustar los marcos legales. Mismo que los precios a un primer momento no sean los más regulados, los mejores, es un mercado garantizado. Siempre va la ganancia de los agricultores siempre va a ser un poco más que una venda a un intermediario. Además de garantizar su seguridad alimentaria y nutricional, mejorar su nutrición también, porque eso, con todo ese papel de la asistencia técnica, producir con base en una demanda de un mercado, como una escuela, como un hospital, eso también diversifica la propia alimentación de las familias. Entonces, y una vez que las personas que no tienen, que mal producen para su consumo, empiezan a producir y producir un excedente, a vender a un mercado institucional que no requiere tanta logística, que es un problema, ellos empiezan a tener un ingreso, y este ingreso va también dinamizar la economía local o del municipio, porque pasan a comprar un zapato para los niños, una ropa. Entonces, este conjunto de beneficios que hay que tomar en cuenta cuando se piensa en mercados institucionales y la inclusión de la agricultura familiar en esto. No sé si contesté. Muchas gracias, Fátima. Damos la palabra entonces de nuevo a la representación, si existe una pregunta adicional. Sí, aquí existe en Bogotá. Tenemos una pregunta de Héctor, de Prosperidad Social. ¿Cómo se estructuraría el equipo de asistencia técnica y administración rural que ya habla? Pregunta que cómo se estructuraría el equipo técnico de asistencia técnica de la que Fátima menciona. Y después de esto viene una pregunta desde Montería que Miguel me está diciendo por el interno. Bien. Con relación a asistencia técnica, cada tipo de agricultor familiar, y por eso hablamos de tipos de agricultura familiar y políticas públicas diferenciadas para estos tipos, necesita de una atención diferenciada. Por ejemplo, y no es nada, no necesita hacer nada distinto de que los países, la asistencia técnica de los países ya están capacitados y en condiciones de hacer. Pero seguro que para estos agricultores de subsistencia, que nuestro objetivo sería de hacerlos comer bien y vender un excedente a un mercado cercano, el papel de la asistencia técnica sería más efectivo en términos de organizar la producción mismo que de la familia, una pequeña producción con base en una demanda ya identificada, organiza la producción, orienta el mantenimiento del volumen de entrega, mismo que obvio que no es del mismo producto, hay que tomar en cuenta la estacionalidad, pero mantener ese volumen es una cuestión de organización y un poco los más agricultores un poco más, ya que ya accesan a algún mercado mismo que a los intermediarios, sería organizarlos de una manera que se pueda vincular directo a estos mercados. Es un trabajo de organización y orientación de producción de una manera un poco más que pueda proveer con una frecuencia y un volumen adecuado a sus condiciones. No me parece que tenga algo distinto de una conformación o formación distinta
del equipo de asistencia técnica que ya hay en los países. Es solamente una priorización de prestación de asistencia a estos agricultores más pobres para vincularlos al mercado y quitarlos de la extrema pobreza. ¿Ok? Adelante, Nancy, con la pregunta de Montería. Miguel, tienes la palabra. Creo que no. Sí, quizás si Miguel lo escribe y le hacemos la pregunta a Fátima y esta sería la última pregunta para la colega. Cambio. Fátima ahora menciona la primera muy niña es que una dificultad precisamente en la implementación de proyectos acá en Colombia ha sido ese acompañamiento posterior de las intervenciones que se han hecho con diferentes entidades. Es decir, cuando el gobierno hace una intervención donde ya se empiezan a generar excedentes y donde se empiezan a identificar posibles productos libres para comercialización, el reto está en el acompañamiento posterior cuando se va a la entidad, especialmente del Estado. ¿Qué experiencias tienen ustedes en América Latina que haya sido asumido, que haya sido empoderado el gobierno local y que haya sido exitoso? Okay. Israel, ¿sí escuchaste la pregunta? Sí, yo creo que Fátima se escucha perfecto. Ok, sí, bueno, perfecto. No, pero yo no entendí el final. ¿Qué pasa con las entidades? ¿Qué experiencias conoces tú que se hayan desarrollado en diferentes países donde se fortalezcan las capacidades de los gobiernos locales para hacer acompañamiento a los proyectos de agricultura familiar o similares? Bien. Específicamente en estos de mercados accesibles a la agricultura familiar, los gobiernos locales, así como la asistencia técnica, también son, la participación es fundamental. Porque mira, un ejemplo, ¿está escuchando bien? Sí. Tal vez Luisa cierra el micrófono. Ahora mejoró. Bien. Por ejemplo, tenemos un municipio, eso tenemos, puedo dar un ejemplo inclusive. Hay un en Ceará, todavía está dando... Sí. Creo que es que está... Puede cerrar su micrófono, Paloma. Pero, bien. Tenemos un municipio en Brasil que se llama General González, un municipio del interior. ¿Estamos escuchando? Sí, te escuchamos. Luisa, cierra su micrófono, porque ahí creo que va a mejorar. Cierra. Bien. Porque tenemos en Brasil un marco legal que es una legislación. Y entonces tenemos esta legislación que 30% lo mínimo, 30% de las compras escolar debe venir de la agricultura familiar. Entonces, el municipio del interior de Ceará
que é um município da região de semiárido, que é melhores condições que o corredor seco centro-americano, que tanto se habla. Ahora sí, está mejor. Bien, este municipio compra 100% de los productos de la alimentación escolar de la agricultura familiar. Seguro que compran hortalizas de los más pobres, de los de subsistencia, compran pescado de un grupo de acuicultores, compran pollo, porque tiene una cooperativa que tiene un abatedouro de pollos, un matadero, ¿no? De pollos que puede producir con condiciones de higiene y todo más que se necesita. Bien, este municipio, ¿qué hacen? Porque los agricultores familiares realmente tienen problemas en la logística. Principalmente estos pequeños, individuales, que proveen hortalizas, tienen esta dificultad. Entonces, la municipalidad, por esa voluntad de comprar 100% de la agricultura familiar, organizó una sala, no es nada tan... Una sala con freezer, con nevera, con refri, para, como un centro de acopio, para que todos los agricultores familiares, sean grandes, medianos, más grandes, medianos o de subsistencia, lleven hasta este centro en la Secretaría Municipal de Agricultura, que el propio secretario, porque es un municipio pobre, no es un municipio rico, el propio secretario pone en una moto con una caja y distribuye escuela por escuela. Entonces, estos arreglos, la municipalidad, la voluntad política de hacerlo, no es solamente del gobierno nacional, ni solamente del gobierno provincial, pero también del gobierno local, de los municipios, de querer hacerlo. Maneras de hacerlo siempre hay, pero hay que tener esa voluntad realmente y el involucramiento de la municipalidad hay que estar. Asistencia técnica, municipalidad, agricultores familiares, que hay que dialogar con ellos. Estos son actores que son los principales, porque si no, principalmente en los países a donde hay descentralización financiera, porque algunos aquí en Centroamérica no hay, entonces ahí tornan las cosas más difíciles, porque la participación de los alcaldes, de la municipalidad, es más limitada. Pero aquellos municipios, aquellos países que tienen alguna, por lo menos, descentralización financiera, es muy difícil lograr los buenos resultados sin la participación de los gobiernos locales. Y por eso que entendemos también que estos espacios de diálogo de las compras para la alimentación escolar o en general de las escuelas sostenibles, dentro del marco de las escuelas sostenibles, son ideales para incluir también a las representaciones de agricultores familiares y ahí tener la municipalidad, los padres de los alumnos, los maestros, los agricultores familiares, todos involucrados y con la misma voluntad política, digamos así. Pero solo si ustedes tienen oportunidad, yo no estoy más en Brasil ahora, sino me gustaría mucho hacer eso, de hablar con esta gente
el secretario de Agricultura, que es una persona bien activa del municipio, este General Sampaio, en el interior de Ceará, se llama José de Egito. Y sería muy importante que ustedes conociesen esta experiencia en un municipio extremamente pobre, con gente muy pobre, y un municipio con un área muy grande, para ver cómo se logra comprar 100% de los productos de la agricultura familiar, no solamente para las escuelas, pero para las guarderías, para las casas de idosos, de adultos mayores, perdón, y todas las compras que la municipalidad pueda hacer, y es totalmente de la agricultura familiar. Muchísimas gracias, Fátima. Sabemos que tienes una agenda bastante comprometida en la República Dominicana. Sin embargo, invitamos a los colegas en Colombia que si tienen alguna pregunta para Fátima, pues nos las remitan al correo electrónico a través de Nancy, y con mucho gusto estaremos compartiendo información. Te agradecemos, Fátima, y te damos un minuto para que te puedas despedir de la audiencia. Cambio. Yo te agradezco a ustedes y perdón por no tener hecho una preparación, un PowerPoint, pero quería justamente solo poner estos elementos que son fundamentales para que incluimos la agricultura familiar en las compras en este mercado que más les favorece, y que construimos la voluntad política para eso y reforcemos nuestro papel en este proceso todo. Muchas gracias, buen trabajo, y estamos a disposición en Panamá para cualquier necesidad de ustedes. Abrazo a todos. Chao, Fátima. Chao. Bueno, Nancy. Pues Fátima, gracias Fátima, muchas más. Saludos desde acá de todos. Saludos y muchas gracias, sus palabras fueron muy interesantes. Bueno, entonces siguiendo con la agenda, el segundo tema es mensajes clave de las guías alimentarias de Colombia y cómo lograr esa alimentación y nutrición saludable en la familia. Y haciendo ese enlace con la presentación de Fátima, porque es importante entonces hablar de alimentación saludable en un trabajo de extensión rural, de trabajo comunitario, pues de la misma experiencia de Brasil, en donde se ha apoyado a los agricultores familiares, en donde ya han accedido a mercado, como mencionaba Fátima, de la agricultura familiar a la mesa de la alimentación escolar, de los asilos, de los centros asistenciales y sociales, comedores municipales, en fin, una diversidad de mercado que existe, pues asimismo debe estar acompañado de un componente de información y comunicación sobre buenas prácticas alimentarias, porque no necesariamente el acceso a ingresos económicos se traduce en mejores prácticas de alimentación. Muy por el contrario, las familias en condiciones de rurales y o agricultores familiares con este dinero excedente, pues podrían estar consumiendo alimentos ultraprocesados, alimentos que pudieran estar ocasionando enfermedades. Y es por eso que es importante ese trabajo de extensión en la comunidad, de llevar estos mensajes claves, de hacer entender a través de herramientas de educación alimentaria y nutricional sencillas y fáciles de comprender cuáles son esas consecuencias de acceder a alimentos no saludables, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas, y que nosotros sabemos que en nuestras comunidades rurales pues están accesibles. La presentación incluye los siguientes temas: qué es una alimentación saludable, por qué es importante tener una alimentación saludable y cómo se relaciona eso con la aparición de enfermedades, muchas de esas ustedes las conocen, cuáles son las principales causas de muerte en Colombia, se relacionará estas muertes con hábitos alimentarios, asimismo un problema emergente para la mayoría de los países en la región, que es el sobrepeso y la obesidad, y no solo en población adulta, no solo en áreas urbanas, sino también en áreas, inclusive en áreas indígenas y muy rurales. Los mensajes entonces clave, haciendo énfasis en las guías alimentarias basadas en alimentos de Colombia, cuáles son esos elementos ya validados, ya consensuados, y qué beneficios podríamos tener, y alguna información adicional sobre sitios de interés
o información de datos que puedan ser útiles. Entrando ya en contenido, ¿qué es alimentación saludable? ¿Cómo definimos este concepto? Pues una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Es decir, incluye de toda la variedad de alimentos disponibles en la comunidad. No necesariamente debe implicar un cambio de patrones alimentarios. Uno puede trabajar conceptos de alimentación saludable utilizando la disponibilidad de alimentos locales. Algo curioso que pasa en las comunidades rurales e inclusive en las comunidades indígenas es que no se da esa valorización a los alimentos tradicionales, a los alimentos que se obtienen de forma natural, por ejemplo, y ese tipo de alimentos pues también aportan nutrientes y con elementos importantes para la alimentación. Entonces, teniendo esto de base, incluir de todos los grupos de alimentación, pues vamos a ver por qué es importante tener una alimentación saludable. Vamos a introducir el concepto de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿De qué se trata esto? Pues las enfermedades crónicas no transmisibles principalmente son aquellas enfermedades cardiovasculares, cardiovasculares y renales, la diabetes mellitus, el cáncer o diferentes tipos de cáncer y las enfermedades crónicas respiratorias. De esa hay un grupo que se relaciona directamente con la alimentación, pero veamos más abajo cuáles son esos factores de riesgo intermediarios que condicionan la aparición de estas enfermedades. Como factores de riesgo intermediarios se menciona la hipertensión, la hiperlipemia, la hiperglucemia. Eso quiere decir aumento de la presión arterial, niveles elevados de grasa en sangre o niveles de azúcar elevados en sangre. Todo ello se relaciona con la alimentación y por supuesto también el sobrepeso y la obesidad, que es el exceso de grasa corporal, es decir, esa persona que está un poco gordita, como se podría decir en la comunidad. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que pueden ser cambiados? Digamos, la alimentación es un factor de riesgo modificable que uno puede trabajar sobre ello y lograr un impacto en la aparición o control o prevención inclusive de estas enfermedades crónicas. La inactividad física o el sedentarismo, la falta de movimiento. Para nosotros tener un peso saludable, no solo necesitamos tener una dieta saludable, sino también hacer un gasto de energía, y eso se logra únicamente a través de la actividad física. Otros factores modificables, por ejemplo, dejar de fumar tabaco o reducir o disminuir o eliminar el consumo de alcohol. Todos estos factores interactúan con el ambiente, con las condiciones que existen en las comunidades. ¿Y por qué es importante las enfermedades crónicas no transmisibles? Veamos aquí de qué se mueren las personas en Colombia, de dos análisis, uno realizado entre 1997 y 2005, y vemos que las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, la línea marcada en negro va en ascenso, y en este periodo, 1997 y 2005, así como también las enfermedades cerebrovasculares, están entre las 3 primeras causas de muertes en Colombia. ¿Y qué pasa para años más recientes? Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, en Colombia, para periodos más recientes, 2014, estas enfermedades cardiovasculares o las enfermedades crónicas se ubican en las primeras causas de muerte. Entonces nuestra población está siendo afectada por estas condiciones que pueden ser prevenibles, pueden ser modificables a través de dos simples cambios: prácticas alimentarias e incremento de actividad física. Veamos del total de muerte o mortalidad proporcional, el porcentaje de total de muertes por todas las edades en Colombia, ¿a qué se debe? Se estima que 202.000 muertes en Colombia son causadas, un 71% son causadas por las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, las que hemos venido hablando, las que se relacionan en su gran mayoría a hábitos alimentarios inadecuados, las que tienen factores de riesgo tanto modificables como la reducción del consumo de sal, por ejemplo, la reducción del consumo de grasa. Es un poco lo que vamos a tratar con los mensajes saludables. Y que los factores de riesgo para los adultos de estas condiciones fueron la hipertensión arterial, es decir, la persona que nos comenta, tenemos la presión alta, y el exceso de peso, como puede ver en este dato de la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, ¿hay un ruido de fondo, Nancy? Ok. Entonces, vemos que todo esto tiene una relación en cuanto a la nutrición y a la alimentación. Otra condición, igual como mencionaba, un factores de riesgo intermedio estaba el sobrepeso y la obesidad. ¿Y cómo están los datos según la Organización Mundial de la Salud para el año 2014 de sobrepeso y obesidad? Y esta realidad no escapa a las realidades en áreas rurales y en áreas indígenas. En Colombia, 6 de cada 10 personas presentan sobrepeso. En el caso de los hombres, 54.3%, y en el caso de las mujeres, 58.6%. Una realidad, nuestras comunidades están incluyendo alimentos densamente energéticos, y allí podemos mencionar algunos ejemplos: bebidas azucaradas, preparaciones con alto contenido de grasa, preparaciones o alimentos, no llamémosles alimentos, productos ultraprocesados, los cuales han sido transformados y se le ha agregado una cantidad impresionante de aditivos, de grasas, de sal, para sustituir la dieta. En ese contexto, digamos, mejoramos la agricultura familiar, vinculamos a los agricultores familiares con los mercados, mejoraron los accesos a ingresos. Si nosotros no tenemos en consideración un aspecto de información o comunicación en alimentación y nutrición para estas poblaciones, lo más probable es que accedan a alimentos poco saludables y la situación de enfermedades crónicas, de obesidad y sobrepeso empeore, haciendo que nuestros agricultores familiares, nuestros pueblos rurales, pues tengan peores condiciones de salud y de vida. Es por ello que ambos temas están bastante ligados. En cuanto a la obesidad, 2 de cada 10 personas, siendo aún peor en el grupo de las mujeres. En el grupo de las mujeres, en caso de Colombia, al menos una cuarta parte de las mujeres en Colombia presentan obesidad, como muestran los datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí aparece un instrumento que nosotros denominamos guías alimentarias basadas en alimentos. ¿Y de qué se trata las guías alimentarias o las denominadas GABAs? Ellas tienen por objeto servir de base para la formulación de políticas públicas, tanto a nivel nacional como más subnacional, en materia de alimentación y nutrición, en materia de salud y agricultura. Se tratan de mensajes claves, mensajes entendibles. De hecho, son mensajes validados por las propias comunidades a través de un proceso de validación, un proceso rigurosamente científico, y así para poder contar con esta herramienta de educación alimentaria y nutricional. Y lo que busca es incidir en la formación de hábitos alimentarios y modos de vida sana. Usualmente los programas de educación alimentaria y nutricional tienen un enfoque de entrega de alimentos, de información, es decir, conferencias, charlas, entregas de material impreso. Sin embargo, lo que nosotros buscamos a través de uso de herramientas como guías alimentarias basadas en alimentos es precisamente incidir en cambios conductuales, cambios de comportamientos no saludables a cambios de comportamientos alimentarios pero saludables, y que esos cambios se mantengan en el tiempo. Entonces las GABAs ofrecen consejos sobre alimentos, sobre los grupos de alimentos y modelos alimentarios con el propósito de fomentar la salud en general y prevenir estas enfermedades crónicas no transmisibles, que como hemos visto se relacionan con malos hábitos alimentarios que propician la aparición del sobrepeso y de la obesidad y que son las principales causas de muerte en nuestros países. El primer mensaje clave de la guía alimentaria pues es consumir alimentos naturales y variados, como lo indica el plato colombiano saludable. Y es la imagen que está hacia la izquierda de la pantalla, en donde se observa un plato con una servilleta de fondo, un tapete. Está dividido el plato por grupos de alimentos. Obsérvese que una cuarta parte del plato corresponde a frutas y vegetales. Si analizamos nuestra alimentación, probablemente el consumo de frutas y vegetales estará por debajo de esa cantidad en nuestro plato. Además de ella, pues está el grupo de las proteínas, el grupo de los almidones o el grupo de los cereales, almidones naturales. Fíjese de nuevo que no existen en esta imagen alimentos ultraprocesados o alimentos o productos que sean industrialmente transformados. Existen allí alimentos tradicionales como
el plátano, como el maíz, como el camote, como la papa, el arroz o las pastas. En cuanto al grupo de las carnes, que es este grupo que está marcado en color naranja, y también una pequeña porción del grupo de la grasa, el de fondo rojo, y el grupo de los azúcares con una muy pequeña porción en cuanto a ese consumo. Además, otro elemento que está en este plato saludable de la familia colombiana es el consumo de agua. De nuevo, obsérvese, no está el consumo de bebidas azucaradas, porque uno de los problemas que encontramos en las comunidades, la penetración de los medios de comunicación de la industria de bebidas azucaradas es grandísimo. Además de eso, abajo está señalado lo que debemos realizar también en términos de actividad física, de movernos, de gastar energía, de tener esa motivación para realizar actividades físicas. ¿Qué recomendaciones o qué beneficios surgen de seguir esta recomendación? A través de los grupos focales que se realizaron para validar los mensajes, se entendía que uno de los beneficios de la alimentación era obtener una alimentación variada y natural, y que esto se relacionaba con tener vida sana, es decir, sentirse energético y tener ganas de hacer las cosas. Por supuesto, nuestros pueblos en áreas rurales y nuestros pueblos en áreas indígenas también tienen esa necesidad de estar sanos, de saber si tenemos elecciones alimentarias inadecuadas, qué nos puede ocurrir. Podemos llegar a una enfermedad crónica, podemos desarrollar hipertensión, diabetes, en fin, condiciones que no son para nada agradables y que pues debemos evitar. Aquí quiero hacer un alto y resaltar nuevamente ese trabajo de extensión comunitaria, extensión rural, que puede ir acompañado de la mano de extensión agrícola con consejería, con mensajes claves, con el uso de este tipo de instrumentos de fácil comunicación. El segundo mensaje de las guías alimentarias de Colombia, de las Gabas para Colombia, es para favorecer la salud de los músculos, de los huesos y dientes. Debemos consumir diariamente huevos, leches y productos lácteos. Esto, en términos generales, aportarían proteínas o elementos de construcción para nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son esos beneficios, de nuevo, validados por grupos focales a nivel de las comunidades? Pues se reportaba que consumir este tipo de alimentos, leches, huevos y productos lácteos, prevenían enfermedades como la osteoporosis, los calambres, las caries y las malformaciones dentales y óseas, daban salud a los huesos, principalmente relacionado por el aporte de calcio que contienen estos alimentos y pues la relación que existe entre el calcio y los huesos y dientes como elemento de construcción. Entonces, es un mensaje también muy útil para transmitir a nuestras comunidades, en especial a nuestros productores. Una cosa que observaba de las visitas en áreas rurales a agricultores familiares, precisamente en Brasil, era esa entrega de todos los productos que estaban cosechando para los programas de alimentación escolar, por ejemplo, para los programas sociales. Sin embargo, la adquisición de productos enlatados, de bebidas azucaradas, para nada relacionado con alimentación saludable. En los conversatorios con los técnicos del área de la salud, de las escuelas, reportaban esa alta prevalencia de sobrepeso, de obesidad, de apariciones de enfermedades en las propias comunidades como la diabetes, la hipertensión. Nada diferente a lo que las estadísticas a nivel nacional muestran. Entonces, es por ahí donde van estos mensajes a tener ese cambio, ¿no?, de conductas alimentarias. El tercer mensaje es que para mejorar su digestión, piel y su peso, incluya en cada una de las comidas frutas enteras y verduras preferiblemente crudas. Al momento de la validación, algunos de los beneficios que se comentaron acerca de seguir esta recomendación es: consumir frutas y verduras aporta vitaminas, minerales y otros nutrientes que ayudan a tener un buen sistema inmunológico, un sistema de defensa contra enfermedades y a mejorar la vista, el cerebro y corazón. Las frutas y vegetales, de nuevo, aportan elementos reguladores para nuestro cuerpo, vitaminas, minerales, elementos que son necesarios para el buen funcionamiento. De nuevo, haciendo esa asociación con los productores rurales, con las comunidades,
¿Cuántas veces no observamos que se enferman las personas y vamos a la farmacia a comprar vitamina C, vamos a la farmacia a comprar cápsulas de vitaminas minerales? Pues señores, estos elementos se encuentran de forma natural y biológicamente utilizables presentes en las frutas y vegetales. Son más efectivos, son más eficientes obtenerlo de esta fuente, que es una forma natural de obtenerlo. El mensaje número 4, mensaje 4 de 10, es cuidar su corazón, incluyendo en la alimentación nueces, manías y aguacate. Respecto a este consejo, pues no había muchos elementos de que los grupos focales relacionaran por qué había esa relación entre el consumo de maní y aguacate. Pues la ciencia lo que nos dice es que estos alimentos aportan ácidos grasos o aceites esenciales, aceites saludables que previenen aparición de enfermedades como la arteriosclerosis o la dislipidemia y que le dan en general con propiedades que ayudan a prevenir enfermedades del corazón. Aquí está entonces el mensaje número 5, es: las leguminosas son deliciosas y facilitan su digestión. Consúmalas al menos 2 veces por semana. Entre los beneficios que se reportaron es que aportan beneficios para la salud y proteína de alto valor nutricional, ayudan a reducir costos, pues en algunos casos sustituyen la proteína de origen animal, y nosotros sabemos, por ejemplo, que la combinación de cereales con leguminosas aportaría un perfil de proteína parecido a lo que se obtiene de las carnes. Entonces, en muchos casos, en familias rurales o de bajos ingresos económicos, la opción de plato es un plato de arroz con menestras, con lentejas, frijoles como se denomina en Colombia. Aquí hay un mensaje que se coloca y es en general relacionado a deficiencias de micronutrientes, particularmente la anemia o la baja sangre, lo que en las comunidades dirían está pálido, está con la sangre rala, está con la sangre diluida. Pues esta recomendación va específicamente para los grupos más vulnerables de desarrollar anemia, que son los escolares, adolescentes y las mujeres o jóvenes. Ellos deberían consumir una vez por semana alimentos como las vísceras, pues entre los beneficios es que ayuda a prevenir y corregir la anemia, es decir, el bajo nivel de hemoglobina en sangre o lo que nosotros llamamos anemia. Aquí también hay que tener ese cuidado porque los alimentos como las vísceras contienen también grasas y que podrían ser perjudiciales para otro grupo de población. Por eso hacemos énfasis o se hace énfasis en las guías alimentarias de a qué grupos debe estar dirigido este mensaje. También se mencionaba en el documento validado a través de los grupos focales que las mujeres en edad fértil también deberían recibir esto. Las mujeres embarazadas pues también son propensas a desarrollar anemia o deficiencia de hierro. El mensaje número 7 de 10 es que para mantener un peso saludable, reduzca el consumo de productos de paquetes, comidas rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas. ¿Cuán diferente será la realidad en las comunidades rurales de Colombia? Digamos, el acceso a estas bebidas azucaradas, al acceso a estas bebidas en paquetes, en polvo, que se diluyen en agua, que lo único que aportan es azúcar y no vitaminas, no minerales. Entonces traté de colocar una imagen que reportara algo positivo. En vez de consumir estos alimentos que ocasionan perjuicios, como vimos en las primeras láminas, ocasionan enfermedades crónicas, sobrepeso y obesidad, consumamos frutas naturales o jugo de frutas naturales. Esto, entre los beneficios que daba para seguir esta recomendación, es que incentiva el consumo de alimentos preparados en casa, como los jugos de frutas naturales, y ayuda a reducir los gastos, pues la compra de estos alimentos o productos procesados y bebidas azucaradas representan un gasto. Y muchas veces se le asigna un valor económico, un estatus económico a la adquisición de estos productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Y ahí debemos trabajar estos mensajes para hacer entender a la comunidad el por qué es importante cambiar estas prácticas alimentarias inadecuadas, por qué es importante reducir el consumo de estas bebidas azucaradas
como vimos al inicio, pues condicionan la aparición de enfermedades crónicas. Aquí está el mensaje número 8 de 10 y dice que para proteger la salud del corazón debemos evitar el consumo de grasas de origen animal y grasas sólidas como la margarina, mantequilla y manteca. Definitivamente, cuando se validó a través de los grupos focales, el consenso fue que previenen enfermedades del corazón. Y las enfermedades cardiovasculares, pues, como vimos al inicio, son las principales causas de muerte. Si nuestros pueblos rurales y nuestra gente productora en el campo supieran esta relación que existe entre malos hábitos alimentarios y la aparición de enfermedades, yo creo que generaría ese cambio de conducta, ese cambio de patrones alimentarios inadecuados e incluiría una alimentación más saludable. El mensaje número 9 de 10 es que para tener una presión arterial normal, reduzca el consumo de sal y alimentos altos en sodio como carnes, embutidas, enlatadas y productos de paquete. Esto ayuda a controlar la presión arterial, es decir, la tensión de la presión en sangre, y sustituir los condimentos artificiales por condimentos naturales. De nuevo, aquí están una serie de opciones más saludables para incluir alimentos o condimentos naturales como el ajo, la cebolla, el orégano, la canela, en fin, una serie de opciones que tenemos en el campo. La realidad es que las comunidades emplean los condimentos de paquetes procesados, los cubitos, los concentrados, los caldos, que su contenido es básicamente sal y grasa animal para mejorar el sabor. El mensaje número 10 es que por el placer de vivir saludablemente realice todos los días al menos 30 minutos de actividad física. Es bien importante hacer énfasis en la realización de la actividad física, porque como mencioné al inicio, para llevar una vida saludable o sana necesitamos no solo tener buenas prácticas alimentarias, sino que también realizar actividad física diaria. Entre los beneficios que se identificaron es que Entre los beneficios que se observaron es que se evita el sobrepeso y la enfermedad del corazón. La alimentación saludable y el ejercicio es la combinación ideal para tener energía para realizar esas actividades físicas diarias. Aquí les presento algunos sitios de interés donde obtuve la información. Está el enlace hacia las guías alimentarias, un documento muy interesante, muy completo, ofrece toda la información de la metodología, cómo se construyeron los mensajes, el proceso de validación, cuáles fueron las observaciones que hicieron los participantes de este proceso y cuáles podrían ser esos consejos, cómo se podría tener ese cambio de conducta. Recomendaciones, por ejemplo, de pautar en los medios de comunicación, de tener intervenciones de comunicación social, de tener otras actividades para reforzar los mensajes, en fin, una serie de actividades. Recordando de nuevo que el enfoque de educación alimentaria nutricional estaría más hacia cambios y mantenimiento de conductas alimentarias saludables. Y allí no solo es entregar material impreso. En las escuelas, por ejemplo, podríamos trabajar a través de obras teatrales y enseñarles a los chicos acerca de la alimentación saludable a través de, por ejemplo, los cómics, las tiras cómicas en papel, en fin, una serie de opciones que podemos implementar. Entonces, esto es todo al respecto de la alimentación saludable y de la nutrición en la familia y cómo se vincula esto con lo que los técnicos extensionistas podrían estar contribuyendo a nivel de las comunidades. Abro espacio entonces para preguntas, para participación, comentarios. Adelante, cambio. Hola Israel, muchas gracias por la presentación. Mira, aquí mis compañeros me escribieron la pregunta de la siguiente manera. En Colombia se ha trabajado en educación alimentaria y nutricional el tema de promoción de la alimentación saludable. Creo que con buenos resultados porque las personas, entre comillas, recitan lo que es saludable y lo que no es. La pregunta es cómo lograr realmente el cambio de comportamiento hacia hábitos alimentarios saludables. Cómo pasar del saber al hacer.
Si tú tienes experiencia sobre eso. Sí, es como estaba comentando, el enfoque en nuestra región básicamente es entrega de información, es decir qué es alimentación saludable, más no decimos el por qué o el cómo cambiamos hacia una alimentación saludable. Y de eso se trata el enfoque que a través de la FAO estamos promoviendo en educación alimentaria y nutricional de cambios de conducta. El cómo hacer, cómo motivar esos cambios de conducta. Hay varios elementos, yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, de que necesitamos informar a nivel de las comunidades, necesitamos entregar información, porque si nosotros no lo hacemos, quienes sí lo están haciendo y de manera efectiva son las industrias que producen alimentos ultraprocesados. Ellos definitivamente sí tienen ese poder económico para hacer campañas publicitarias, de atraer, por ejemplo, a los más vulnerables, a los niños pequeños, a través de un superhéroe que relaciona al consumo de X alimentos. Entonces, el cómo, allí estaba mencionando algunos elementos. Lo importante es la construcción de ese cómo. Trabajar a través de las propias comunidades, a través de los propios beneficiarios. Primero, identificando cuáles son esos cambios de comportamientos alimentarios que vamos a modificar. Después, junto a los beneficiarios, cómo ellos entenderían o cómo ellos proponen se pudiera realizar estos cambios de conducta. Ellos pueden sugerir obras teatrales, o no vayamos muy lejos. Las radios tienen una penetración en las comunidades rurales bastante alta. Tal vez escuchar estas informaciones o este tipo de mensajes a través de las radios, por ejemplo, en las escuelas, a través de ferias, a través de demostraciones. Es bien importante tener ese pasar del qué es, de entregar la información, algo más visual, algo más tangible, algo demostrativo, de enseñar el por qué y el cómo podríamos lograr esos cambios conductuales. Ejemplos en nuestra región. Estamos tratando de capacitar a través de un curso para técnicos de la seguridad alimentaria o técnicos de nutrición, herramientas de educación alimentaria y nutricional que permita ese tipo de enfoque, de capacitar o fortalecer los técnicos, no solo de nutrición, sino de los que están más de cerca con las comunidades. En identificar cuáles son esas prácticas alimentarias y cómo podríamos construir una intervención de educación alimentaria y nutricional. En el caso de Honduras se realizó taller. Adelante, Nancy. Vamos aquí con otra pregunta desde Bogotá y después sigue Barranquilla con Luisa. ¿La pregunta es cuál? En una economía de mercado, las industrias de alimentos procesados y transformados se imponen. ¿De qué manera la FAO y los gobiernos pueden influir para mermar esa manifestación de alimentos dañinos? ¿Escuchaste la pregunta, Israel? Sí, perfecto. Bueno. Yo pienso que el rol más importante es del Estado en implementar medidas de regulación, y de eso hay ejemplos claros. Digamos, Ecuador implementó el etiquetado frontal de los alimentos procesados y ultraprocesados a través de un semáforo. Usualmente los alimentos incluyen la tabla de información nutricional, eso nadie lo entiende, a menos que seas nutricionista puedes entender qué es lo que dice en esa tabla. El etiquetado frontal a través del semáforo le indica al consumidor que el alimento que está comprando es alto en grasa, alto en azúcar, alto en sodio. Asimismo, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, emitió unas recomendaciones de modelos de perfil de alimentos, en donde se señale claramente cuáles son esos elementos críticos que debe conocer el consumidor para tener una buena elección de alimentos. Y estos elementos críticos son las grasas saturadas, las grasas trans, el azúcar, el sodio, pues sobre lo que se relaciona con estas enfermedades.
Otras medidas de regulación que se incluyen están, por ejemplo, en el caso de México, en impuestos a las bebidas azucaradas, y lo mismo aplica en el caso de Inglaterra, donde se le coloca un impuesto adicional al consumo de estas azúcares. Se va a comprar una bebida endulzada con azúcar, un refresco, debe pagar un impuesto. Y yo no encuentro sentido si los sistemas de salud están colapsados con enfermedades crónicas, están consumiendo costos de salud, pues ese dinero debe salir de algún lado. Las medidas fiscales podrían ser una respuesta. En fin, existen una serie de normas regulatorias para controlar este acceso a productos no saludables. Brasil tiene un ejemplo reciente que es la regulación a la exposición de publicidad dirigida para niños y regulación de uso de elementos de atracción para niños, porque los niños no son capaces de decidir, por ejemplo, que no se utilice una figura de superhéroe para relacionarlo con un alimento ultraprocesado, o que en los restaurantes de comida rápida no se entregue un obsequio para la cajita infantil. Este tipo de medidas yo pienso que son muy oportunas, son muy importantes debido a esta creciente epidemia de obesidad y de sobrepeso que está mermando no solo de nuevo a las áreas urbanas, sino también tienen efectos en nuestras áreas rurales, en nuestros campesinos, en nuestros productores. Cambio. Bueno, Israel, me envían la pregunta, mis compañeras de Barranquilla tienen dificultades con el sonido, entonces pregunta Gladys Teherán en Barranquilla, ¿cómo se puede acceder a los cursos que comenta Israel de formación en educación alimentaria y nutricional? Sí, esta iniciativa de tener una capacitación a técnicos en educación alimentaria y nutricional, más que entregarle mensajes clave, es enseñarles a desarrollar técnicas de educación alimentaria y nutricional, pues esta pendiente está a través de la plataforma de Red ICEAN. De hecho, aprovecho para invitarles a formar parte de la Red ICEAN, que es una red de información, educación alimentaria y nutricional para América Latina y el Caribe, en donde están múltiples miembros de la región que les interesa el tema de educación alimentaria y nutricional. Entonces, existen en la red ICEAN diversos materiales, capacitaciones a través de los webinars. De hecho, este webinar va a estar disponible en la red para más adelante compartirlo, y otros temas que pudieran ser de beneficio. Quizás a través de un correo puedo compartir el último webinar que fue sobre terminologías en educación alimentaria y nutricional. ¿Qué se entiende, por ejemplo, por cambio de conducta? ¿Cómo podrían ser estas intervenciones? Fue realizado tanto en inglés como en español a nivel global para llegar a un consenso sobre esta temática. Entonces, a través de la FAO tenemos este tipo de instrumentos, y pues debiéramos entonces tener un acercamiento a través de las academias, a través de las universidades, para poder tener algún tipo de actividad de desarrollo de una plataforma de capacitación para entregar estos cursos de educación alimentaria y nutricional para la acción ENAC. Cambio. Una precisión, a este curso, ¿quiénes pueden acceder? ¿Solo personas que trabajen en FAO o quiénes pueden acceder? Bueno, la experiencia que se realizó, el curso fue desarrollado en África y fue dictado online y fue tomado por estudiantes de nutrición. Para el caso de Honduras, a través de un proyecto de cooperación técnica, se realizó el curso ya para técnicos extensionistas en las comunidades que trabajan en área de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, para el caso de Colombia, puede ser también, ya bien sea técnicos extensionistas, técnicos que trabajan en SAN, profesionales de la nutrición. Como le dije, la educación alimentaria y nutricional en nuestra región aún puede ser mejorada a través de estos enfoques más conductuales, más de cambios de comportamiento. Cambios. Preguntan desde acá de Bogotá, ese ejemplo que pone de impuesto a bebidas azucaradas,
¿Esto realmente sirve para fomentar un cambio de comportamiento? Bueno, México, en nuestro contexto latinoamericano, México impulsó o tiene el impuesto a bebidas azucaradas. Aún faltan por realizarse las evaluaciones de impacto. La industria alimentaria o la industria de ultraprocesados es muy plástica, se adapta a las condiciones y medios. Digamos, a las bebidas azucaradas que antes tenían en las escuelas las latas de 10 onzas, ahora hay una lata más pequeña. En el caso de Ecuador, digamos, esto del semáforo, pues la industria alimentaria nos sorprende con un alimento bebida endulzante, dulce, pero sin azúcar, con stevia, es decir, natural, bajo en sal, bajo en grasa, y podría caer en la categoría de verde, es decir, un alimento saludable. Eso es allí donde debemos tener cuidado y tener una precisión en la aplicación de la normativa. Algo muy parecido a lo que ocurrió con el tabaco, que se señala claramente cuáles son los perjuicios de su consumo. Aún falta, de nuevo, como estoy comentando, evaluaciones de impacto, de ver si estas medidas realmente reducen sobrepeso y la obesidad o las apariciones de enfermedades crónicas. Lo que sí es que pudieran estar contribuyendo a pagar los costos asociados a la mala alimentación. Definitivamente las enfermedades crónicas no transmisibles son las que más gastan en términos de consumo de recursos de los sistemas de salud. Una sesión de diálisis, por ejemplo, es altamente costosa, y sin hablar del impacto emocional para las familias y para las propias personas. Cambio. Creo que mis compañeros de Montería están tratando de darme una pregunta, pero no ha sido posible, pero creo que por el lado de Barranquilla, aquí en Bogotá, ya estamos muy bien informados, Israel. Muchas gracias. Sí, lo importante quizás también es resaltar ese rol que llevan a cabo los técnicos extensionistas, de no solo llevar herramientas para mejorar la producción, la calidad, como mencionaba Fátima, sino que también se aproveche el espacio a través de capacitaciones previas, pues se aproveche el espacio para informar sobre prácticas alimentarias saludables, sobre consejos adecuados, validados. La guía alimentaria de Colombia es de uso público, es un instrumento para la comunidad elaborado para llevar esos consejos. Si bien son consejos que no implican medidas, no se trata, por ejemplo, de decir, bueno, hay que consumir 30 gramos de X alimentos, no, es la forma más sencilla, más fácil de comprender, de resaltar esos conductas alimentarias saludables, actividad física, consumo de agua, reducir los bebidas azucaradas, enlatados, etcétera, tal cual están presentados en este PowerPoint. Cambio. Bueno, me preguntan mis compañeros de Montería, ¿cuánto es el porcentaje de destinación de impuesto de bebidas azucaradas y productos con grasas trans que se logró en Panamá? ¿Cuál es el modelo ideal? ¿Cuál es la reducción que se ha obtenido y cuánto de ese porcentaje es destinado a la agricultura familiar? Bueno, en el caso de Panamá no se ha implementado una medida regulatoria de impuesto o medidas fiscales a bebidas azucaradas. Lo que comentaba era el caso de México, que efectivamente implementó esta medida. Sin embargo, no está vinculada, por ejemplo, a destinar fondos para la compra de agricultura familiar. Sería interesante contar con una experiencia de país en donde no solo se regule por una parte el consumo de alimentos ultraprocesados a través de medidas fiscales como los impuestos, sino que además se vincule este excedente de recursos para la compra de la agricultura familiar. Eso sería un enfoque bastante innovador y bastante diría yo, para promover la producción de la agricultura familiar. Sería interesante. Claro que sí. No sé si alguno de mis compañeros tiene alguna otra pregunta. No, creo que no hay más preguntas por ahora, Israel. Cambio. Sí, tenemos una invitación. Si existe alguna pregunta adicional, pues con mucho gusto a través del correo electrónico, a través de Nancy o los colegas de la oficina. Igualmente para Fátima, ella está en disposición de contestar preguntas a través del correo electrónico.
Ok, yo me encargaré de recogerlas. Aprovecho, Israel, para darte muchísimas gracias por este espacio. Fue posible gracias a tu acogida y fuiste muy cálido, muy amable en ayudarnos a gestionar este proceso que es tan interesante en Colombia y que tenemos una fortaleza en la FAO para compartir estos conocimientos que son tan interesantes para nuestros compañeros y personas de otras instituciones que hoy nos están acompañando desde Bogotá, desde Barranquilla y de Montería, a quien también agradezco al equipo de compañeros que nos están apoyando en esto. Tengo entendido que la presentación y esta conferencia queda grabada y después podremos verla. Es correcto, va a estar grabada y va a estar ingresada en la red ICEAN. Con mucho gusto comparto posteriormente el hipervínculo o el enlace para que puedan accederla. Cambio. Listo, entonces esa era una de las preguntas que me estaban haciendo mis compañeros, si era posible tener acceso a la información. Muchas gracias a ti y a Fátima, muy importante la información. De hecho, las guías alimentarias es un documento que, si bien se trabajó mucho en su elaboración, todavía requiere de un gran trabajo de visibilización para que los colombianos lo conozcan más a fondo. Y creo que en eso pues FAO ha recogido experiencias muy interesantes de todo el país sobre la discusión de las guías alimentarias. Muchísimas gracias, Israel. Sí, no, de hecho, las guías alimentarias en América Latina y el Caribe es un modelo a seguir y a través de la cooperación con FAO estamos intentando motivar países en otras regiones como África de que puedan desarrollar guías alimentarias. En el caso de nuestro país en América Latina estamos en esa fase, como tú bien mencionas, de fomentar o mejorar la implementación y posteriormente la evaluación de la implementación de estas guías alimentarias. Entonces, no más que agradecerles a ustedes por el tiempo permitido para compartir esta presentación y pues seguiremos en contacto y con mucho gusto a través del correo electrónico. Cambio. Muchas gracias a ti, Israel, y a todos los compañeros de todas las ciudades. Muchas gracias a la Cámara de Comercio en Barranquilla, que nos facilitó un salón, a Harry, que también nos permitió utilizar el salón de la sede nuestra en Montería, y a todos los compañeros que nos están acompañando hoy, y muy, muy, muy amable, y que tengan un buen día. Chao, chao.